de la sociedad, más allá de las que satisface su objeto social. Las preocupaciones por el medio ambiente, como el agotamiento de los recursos naturales, la destrucción de ecosistemas, la reducción de la biodiversidad, el calentamiento global, y las preocupaciones por los problemas sociales, como la pobreza o las fallas en educación y salud. Ese tipo de situaciones, en particular las primeras, en las que el comportamiento moral no obedece a los más altos intereses de la sociedad, ha llevado a un debate en los Estados Unidos y en Europa sobre la conveniencia de profesionalizar la administración de empresas. Hay que empezar por aclarar el término profesión, porque aquí en Colombia a cualquier arte u oficio lo llamamos profesión y le dedicamos una ley reglamentaria. Allá denominan profesión a lo que entre nosotros se llama a veces una profesión liberal. En ella, la capacidad profesional está basada en un conocimiento teórico que se obtiene en un proceso educativo largo. Existen asociaciones profesionales que someten a prueba, certifican la competencia y otorgan licencia a cada aspirante. Gozan de autonomía para autorregularse y sancionar a sus miembros. Se caracterizan por espíritu de servicio público y altruismo. Se remuneran por honorarios, etc. La medicina, el derecho y la contaduría tienen ejemplos de profesiones en el sentido estricto del término. En Colombia no podemos considerar la administración de empresas como una profesión liberal, aunque está regulada por una ley como tantas otras actividades. No tiene ninguna de las características antes mencionadas. Rakesh Khurana, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, Nitin Noria, profesor y actual decano de la misma escuela, publicaron en 2008 un artículo que ha generado mucha discusión titulado "Es hora de convertir a la gerencia en una verdadera profesión". Primero definen el tema. Las verdaderas profesiones tienen códigos de conducta y el significado y las consecuencias de esos códigos son enseñados como parte de la educación formal de sus miembros. De estos códigos, las profesiones forjan un contrato social implícito con los demás miembros de la sociedad. Confíenos el control y el ejercicio de jurisdicción sobre esta importante categoría ocupacional. Por nuestra parte, promete la profesión, aseguramos que nuestros miembros no solo serán competentes para realizar las tareas que se les encomiendan, sino que se desempeñarán con altos estándares e integridad. Los dos autores parten de la apreciación de que, al menos en los Estados Unidos, los directivos de las grandes empresas por acciones han perdido legitimidad en las últimas décadas por los sucesivos escándalos y por las crisis financieras generadas, y sugieren que, para recuperar la confianza perdida, los líderes empresariales deben adoptar una manera de mirar su rol que va más allá de su responsabilidad con los accionistas, para incluir un compromiso cívico y personal para con su deber como custodios institucionales. En otras palabras, dicen, es hora de que la gerencia finalmente se convierta en una profesión. Ellos aclaran que la idea no es nueva, que con la visión de formar verdaderos profesionales de la gerencia para que dirigieran las grandes corporaciones que pertenecían a una multitud de accionistas, fue que se crearon a principios del siglo XX las escuelas de negocios de las más prestigiosas universidades norteamericanas. Khurana y Noria creen que los buenos códigos profesionales, como el famoso juramento hipocrático de los médicos, establecen los ideales y propósitos sociales que los miembros de la profesión acogen. Ellos se apoyan en el sociólogo Robert Merton, quien asevera que esos códigos tienen enorme influencia porque proporcionan orientación sobre cómo el profesional se debe comportar. Pueden disparar emociones positivas como el orgullo cuando se actúa conforme al código, o emociones negativas como culpa o vergüenza cuando se transgrede. La influencia de esas emociones puede ser muy significativa para el comportamiento del profesional. Los códigos y las instituciones que los apoyan, además, ayudan a definir un contrato social implícito entre los miembros de la profesión. Traduzco y leo para consideración del grupo de futuros gerentes que hoy graduamos esta propuesta de código o juramento que los autores plantean a la comunidad de administradores para discusión. Como gerente, sirvo como el fiduciario de la sociedad para una de sus más importantes instituciones, la empresa que reúne gente y recursos para crear productos y servicios valiosos que ningún individuo podría producir solo. Mi propósito es servir al interés público, aumentando el valor que mi empresa crea para la sociedad. Se crea valor sostenible cuando la empresa produce resultados económicos, sociales y ambientales comprobadamente mayores que el costo de oportunidad de todos los insumos que consume. Al cumplir mi papel, reconozco que cualquier empresa
es el sitio donde confluyen muchos grupos cuyos intereses pueden en ocasiones ser divergentes. Mientras balanceo y reconcilio estos intereses, buscaré un curso de acción que aumente el valor que mi empresa puede crear para la sociedad en el largo plazo. Esto puede no siempre significar el crecimiento o la preservación de la empresa y puede incluir acciones penosas como su reestructuración, descontinuación o venta, si estas acciones preservan o aumentan valor. Prometo que nunca pondré consideración de beneficio personal por encima de los intereses de la empresa cuya gerencia se me confía. La búsqueda de la satisfacción del interés propio es la máquina vital de la economía capitalista, pero la codicia sin controles puede ser muy perjudicial. Por lo tanto, me cuidaré de decisiones y comportamientos que avancen mis estrechas ambiciones, pero lastimen a la empresa que manejo y a la sociedad que sirve. Prometo entender y mantener tanto en la letra como en el espíritu las leyes y contratos que gobiernan mi propia conducta, la de mi empresa y la de las sociedades en las que opera. Mi comportamiento personal será un ejemplo de integridad, consistente con los valores que exprese públicamente. También vigilaré para asegurar la integridad de otros que me rodean y llamaré la atención por acciones de terceros que representen violaciones de este código profesional compartido. Juro presentar el desempeño de mi empresa con precisión y transparencia a todos los grupos de interés relevantes, asegurando que inversionistas, consumidores y el público en general puedan tomar decisiones con información adecuada. Trataré de ayudar a la gente a entender cómo se toman las decisiones que la afectan, para dejar claro que las escogencias no son arbitrarias o sesgadas. No permitiré que consideraciones de raza, género, orientación sexual, religión, nacionalidad, partido político o estatus social influencien mis escogencias. Me esforzaré para proteger los intereses de aquellos que puedan no tener poder, pero cuyo bienestar depende de mis decisiones. Dirigiré mi empresa diligente y cuidadosa y conscientemente, aplicando criterios basados en el mejor conocimiento disponible. Consultaré a colegas y a otros que puedan ayudar a informar mi criterio y continuamente invertiré tiempo y esfuerzo para permanecer al tanto de la evolución del conocimiento en el campo, permaneciendo siempre abierto a la innovación. Haré todo lo que esté a mi alcance por mi propio desarrollo y el de la siguiente generación de gerentes para que la profesión continúe creciendo y contribuyendo al bienestar de la sociedad. Reconozco que mi estatura y privilegios como profesional provienen del honor y confianza de los que gozan la profesión como un todo, y acepto mi responsabilidad para personificar, proteger y desarrollar los estándares de la profesión de gerente, así como para aumentar ese respeto y ese honor. Hasta aquí el código o juramento. ¿Estarían los gerentes y los administradores en general dispuestos a hacer parte de una profesión como la que estos autores proponen? ¿Estarían dispuestos a comprometerse con una lealtad a la profesión adicional a la que profesan a su empresa? ¿Se podrá lograr un acuerdo generalizado sobre los contenidos de un código profesional valioso para la profesión gerencial? ¿Quiénes serán los directivos de la entidad supervisora de la profesión? Bien, la discusión con seguridad va a continuar. Ya circulan propuestas alternativas de códigos profesionales para la gerencia de empresas. Pero un código no sería suficiente si no hay una institucionalidad legítima dentro de la misma profesión que supervise su ejercicio. Y aquí en Colombia, lamentablemente, estamos muy lejos de eso. Debo agregar que las otras profesiones, las que sí podríamos llamar liberales, tampoco tienen entre nosotros el tipo de institucionalidad que garantice un funcionamiento con los más altos estándares. Y en tantos casos los profesionales en esas otras disciplinas muestran comportamientos ejemplares, es más por virtud personal y por el apoyo de organizaciones en las que trabajan que por la institucionalidad de las profesiones. Existen entidades que sí expiden matrículas, pero no pueden evaluar idoneidad ni certificarla. No tienen en muchos casos la capacidad de sanción social tan importante para la legitimidad del cuerpo profesional. A ustedes, graduandos, vamos a invitarlos a jurar en unos minutos ser fieles y practicar sus profesiones con honradez y lealtad y trabajar por el brillo y prosperidad de la universidad. En la primera parte, nuestro juramento, nuestro código, no entra en las exigencias características de cada profesión. Deja eso tal vez inconvenientemente a su criterio y a su circunstancia personal. La segunda parte es muy clara y les pide lealtad con su alma mater. Esperamos que ese compromiso les sirva de brújula en momentos difíciles de sus carreras. Los dejo con una cita que extraigo del mismo artículo de Curame Noria y que es una hermosa invitación a la transparencia en todos nuestros actos.
es de Louis Brandeis, uno de los más famosos miembros en la historia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, y dice: la luz del sol es el mejor desinfectante. Muchas gracias.